Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo más. Bienvenidos una noche más, un día más o una tarde más, depende de donde me veáis. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y para ello tenemos al psicólogo y coach Gustavo Peláez. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Hola, Fran, encantado de estar en tu programa. Muy bien, Gustavo, es un placer también para mí. Y bueno, nada, deciros que el tema de hoy se va a titular exactamente la autoridad en la familia. En este caso, Gustavo viene a hablarnos de la autoridad en la familia. Él tiene experiencia, bueno, tiene más de 20 años de experiencia en el tema psicológico, el tema de coach también, así que, bueno, él nos va a hablar de todo esto. Y bueno, lo que sí quería deciros es que hoy es la primera vez que salimos digamos, Latinoamérica, estamos en Miami, Gustavo está en Miami también, así que, bueno, vamos ampliando fronteras que la verdad que eso me encanta. Bueno, Gustavo, pues no sé si quieres añadir algo más de ti o quieres empezar ya que hablemos sobre el tema de la autoridad en la familia. ¿Cómo lo ves? Perfecto. Una oportunidad, Fran, que nos das para compartir esta información, este conocimiento que esperamos sea de utilidad Mm. para los padres principalmente, puesto que vamos a hablar de la autoridad en el ámbito familiar. Y felicitarte también por todas las buenas intenciones que son Ujú. muy útiles para la sociedad de tu proyecto, de tu canal. Así es que adelante cuando quieras. De acuerdo, perfecto, Gustavo. Pues bueno, al hilo del tema, quería preguntarte, y al hilo de la autoridad en la familia, ¿quién imparte la autoridad en la familia? Correcto. La autoridad en la familia debe ser impartida en la mayoría de los casos por los padres, o sea, por Mm. quien cumple o ejerce el rol de papá y mamá, o como se dice en tiempos actuales, por los tutores legales, si en este Ah, caso no son los padres. Entonces, son los que tienen la autoridad natural y legal para impartir esa autoridad. Y se habla de ah. autoridad, digamos, desde el punto de vista legal, porque son los que tienen el respaldo de la justicia para hacerlo. De acuerdo, o sea que aquí el término autoridad, efectivamente, y también para aclararlo, no es un término imperativo ni autoritario, es efectivamente un término legal, ¿verdad, Gustavo? Exactamente, es un término de tipo legal y de tipo como de responsabilidad, de una responsabilidad bien asumida. Claro, en este caso, claro, hablamos de responsabilidad civil, Exacto. de acuerdo. Porque, y esta autoridad civil, esta responsabilidad, en ese caso, ¿para qué sirve? ¿O para qué crees tú que sirve? Correcto. Como por definición, la autoridad es la facultad para gobernar o para Ujú. mandar o para ordenar, en este caso a los subordinados. En ese sentido, la autoridad tiene dos papeles, quien la ejerce y quien la obedece. Entonces, la autoridad sirve en este caso no solo a la sociedad, sino que la transferimos a la sociedad a partir de nuestros hijos. Es decir, Claro. enseñamos a nuestros hijos lo que es la autoridad, lo que es obedecerla, lo que es ejercerla y todas las funciones para que después, cuando estén creciendo, las lleven a la sociedad y la sociedad se vea beneficiada de un ejercicio de la buena autoridad. Porque ¿para qué crees tú que es necesaria esta autoridad? Dentro, digamos, hablando digamos que respecto a la infancia, ¿por qué crees que es necesaria? Ok, se ha comprobado que nosotros los seres humanos nacemos con una cosa que la psicología llama el principio del placer. Esto quiere Ajá, decir que queremos la satisfacción inmediata de todos nuestros caprichos y deseos y necesidades en el acto. Entonces queremos algo y eso lo vemos en los niños. Un niño quiere un juguete claro. y lo coge y hace un berrinche y quiere tenerlo, no le importa cómo sea, si es de un almacén, si es de un amigo, si es de un hermano. Entonces nosotros tenemos que entrar a modelar esos instintos. Entonces la Ajá, autoridad sirve justamente para modelar. En ese sentido es bien intencionada y legítima,
sirve para modelar esos comportamientos indeseados, pero normales en el niño, y se vuelvan comportamientos deseados dentro de la sociedad. Entonces, en la infancia es claro. muy importante porque si nosotros no ejercemos autoridad, que es un deber, Ah, lo que hacen los niños es guiarse por el principio de la satisfacción y el placer inmediato. ¿Cómo? Obteniendo las cosas en el acto, en el deseo y en el momento que ellos quieran. y en este acto que hablas, ¿podría haber, digamos, manipulación por parte, en este caso, de los infantes o de los niños? Totalmente, todo el tiempo. Qué buen punto ese, Fran, Mm, porque es una manipulación constante. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen casi siempre llorando, haciéndose los enfermos muchas veces, otras veces siendo excesivamente amorosos. Y ahí es donde nosotros, como figuras de autoridad funcionales, no debemos de flaquear ni de fallar. ah, porque, claro, en ese caso, cuando no hay autoridad, digamos, con respecto a los niños, ¿qué consecuencias suele traer esto? Correcto. Cuando no hay una autoridad, cuando no hay figuras de autoridad, desafortunadamente se establece un ambiente caótico, donde no hay Ah, normas, no hay reglas claras. Cada quien, en este caso los niños, hacen lo que quieren, lo sí, que su cuerpo, su deseo en ese momento le pida. Entonces tiene muchas consecuencias. A nivel personal, y diría yo una de las más delicadas, se crean estructuras de personalidad que no obedecen las leyes. Eh, claro. Se llaman perversas. Realmente una estructura perversa lo que hace es no cumplir con las leyes o violar las leyes constantemente. Puede ser que tenga una conducta de robar, incluso tan elemental como pasarse un semáforo en rojo, una luz, señales de tránsito, hacer trampa Ah, en un examen, no respetar una fila, por ejemplo. Entonces eso tiene esas consecuencias que aparentemente en edades tempranas son inofensivas, pero que están dejando ver desde temprano y pronosticando cuál va a ser el comportamiento de adulto de ese niño que está en formación con ah. asuntos de tipo legal verdaderamente serios y trascendentes en la vida no solo de él, sino de la familia y la sociedad. Claro, porque tú crees que este vacío, digamos, o estas conductas, luego se pueden arreglar, se pueden reconducir. Sí, se pueden reconducir. Lo importante es que si lo haces a tiempo va a ser un poco más fácil. No vamos a decir que es fácil porque fácil no Ah, es, claramente, pero sí se claro, pueden reconducir. De hecho, todas las actividades punitivas de la sociedad son en función de eso, de resocializar a las personas, de reconducir esas claro. conductas que son indeseadas y que son castigadas por la ley a conductas socialmente aceptadas y útiles a la sociedad. Ah, porque en este aspecto, la autoridad tiene, llamémoslo así, tiene enemigos. Correcto, la autoridad tiene muchos enemigos. Podemos agregar algo, la autoridad es simbólica. En el caso de Ah, nosotros los adultos, la cumplimos sin que nadie nos esté viendo. Cumplimos las señales de tránsito, así no esté el policía de tránsito ahí, porque ya la claro, introyectamos desde la infancia. Entonces, en ese sentido es simbólica. Y nosotros a los niños debemos enseñarles eso, que sea simbólica, es decir, que ellos obedezcan nuestras órdenes, las reglas, las normas y las leyes, aun cuando nosotros no estemos presentes todo el tiempo para verlos. De tal forma claro. que respondiendo a la pregunta de si la autoridad tiene enemigos, sí, tiene varios, podemos mencionar algunos. Por Sí. ejemplo, la falta de firmeza. Cuando un padre o una madre pone una norma o incluso un castigo y Ah, flaquea constantemente en esas normas, se va a crear una ambivalencia en los niños. Entonces eso es es. un enemigo de la autoridad, de que la autoridad se introyecte. Otra sería la Claro. falta de consenso, por ejemplo, en los Ujú, padres o en la misma escuela. Si alguien te da una orden para la otra persona, eso no es un problema. Si un padre te da un permiso, pero la madre te lo niega, eso es falta de consenso. Entonces los claro. niños se van a confundir y en ese sentido, ese es un enemigo de la autoridad.
me gusta recalcar esto. Sí, Los niños deben de ver que el padre y la madre no siempre están de acuerdo, pero que llegan a un acuerdo. Porque mucho se dice que los niños no deben ver la diferencia entre los padres. Personalmente pienso que eso no está bien porque los niños van a crecer creyendo que la relación de sus padres fue perfecta y si la de ellos no es así con sus parejas que formen va a ser un fracaso. No, los padres deben de ventilar sus diferencias delante de los niños en el caso de la autoridad, pero deben de también solucionarlas para que los niños no solo aprendan de autoridad, sino claro. a cómo solucionar sus diferencias con sus respectivas parejas cuando las formen. Claro, porque aquí hablamos en todo momento también de reglas, ¿verdad? O sea, esta autoridad en verdad son modelos y son reglas, ¿no? Reglas de convivencia, reglas de actitud, etcétera, ¿no? Correcto, son reglas. Básicamente son reglas. Un vacío de autoridad es justamente eso, un vacío de Claro. reglas y de normas. No podemos castigar a nadie, y mucho menos a un niño, si Mm, no le ponemos reglas, porque él no va a saber cuándo las está cumpliendo y cuándo las está rompiendo o infringiendo. claro. Entonces, muchos teóricos hablan de un desarrollo de la personalidad, digamos, libre albedrista. Es decir, que el Claro. niño debe crearse y desarrollarse a su libre albedrío y como pueda hacerlo y como le dicte bien. Y Ah, claramente se sabe que eso no es así porque todos somos sujetos de autoridad. Todos estamos claro. sujetos, los adultos, todo el mundo. Entonces, el niño no puede criarse así. Y la realidad natural nos enseña eso. Nosotros Claro. vivimos en un mundo lleno de Claro. reglas, reglas de tránsito, reglas de comportamiento, reglas de Ah, higiene, reglas de horario, de tal forma que nosotros no podemos criar a los niños menores en ausencia de esas reglas, con el claro. desconocimiento, porque realmente cuando yo les toque se van a enfrentar y es necesario que lo aprendan en un tiempo oportuno y no en un tiempo tarde. Claro, porque se puede decir, Gustavo, que sin esa autoridad no hay convivencia sana. Exactamente. Sin una autoridad no hay una convivencia sana. Siempre, y Mm, es natural. Yo le pongo muchos ejemplos a la gente. Los equipos de fútbol exacto. son 11 jugadores, la autoridad es el director, el técnico, y no está jugando, pero es la autoridad. Y Mm, todos deben estar sometidos a esa autoridad. En las orquestas de música clásica hay un mm, director, porque ese es el que dice para dónde van, en las instituciones, en las claro. empresas. Y hay un dicho popular que dice que la autoridad debe ser ejercida por una cabeza, en el caso de las Ah, parejas por dos, pero debe haber consenso. En ese claro. sentido sería una sola autoridad. El dicho popular dice que un una criatura con Mm, dos cabezas es un monstruo. Entonces, si tenemos un monstruo de claro. autoridad, también va a ser un caos. Claro. Porque exactamente, sí, al hilo de esto último que has dicho, ¿quién ejerce ese cumplimiento de normas o ese cumplimiento de la autoridad? Excelente pregunta. La autoridad es, podríamos decir que la autoridad nos tiene a nosotros como sujetos en vez de nosotros a la autoridad. En ese Ah, sentido, es la misma sociedad la que, sin darnos cuenta, automáticamente, inconscientemente, nos impone el derecho y el deber de ser la autoridad de nuestros hijos. Entonces, claro. nosotros ejercemos esa autoridad y esa autoridad la ejercemos porque es legítima. Se considera que una autoridad es legítima cuando la función es modelar comportamientos deseados. Es decir, Claro. que mi ejercicio de autoridad es para el bien de esas personas, no es para mi satisfacción personal, ni para la satisfacción de mis deseos o de caprichos o de quien ejerce la autoridad. De esa manera no sería autoridad, sería una incluso tiranía o algo Claro. autoritario. O sea que aquí también planteas que la autoridad, efectivamente, es una cuestión, como has dicho antes, primeramente de consenso. O sea, se tiene que equilibrar esas reglas y tienen que estar en común una serie de reglas. Y luego también, en este caso, se puede decir que el ejercicio de la autoridad también es democrático, ¿no? Tiene que ser algo también convenido por todos, ¿no?
Excelente punto el de la democracia. Excelente punto. Sí, tiene que haber un consenso familiar e incluso involucrar a los hijos para que sea democrático, porque exacto. ellos también están en formación. Ahí entramos a hablar de un asunto importante que es la ética. O sea, la Claro, ética, un hijo, ¿cómo medimos eso? ¿Cómo medimos la participación de los menores para articular la democracia en ese sentido? De que ellos pueden desear algo, pero si no es conveniente para ellos, ahí entra la ética. Esto te claro, puede molestar. Llevarte al médico te puede molestar y aplicarte, por ejemplo, una inyección. Pero lo que miramos es el fin. ¿Cuál es el fin? El bienestar. Entonces, la democracia es muy útil porque le estamos ayudando también a nuestros menores a tomar partido en sus vidas, a ser claro. independientes, a ser proactivos con su propia individualidad. Pero finalmente ese consenso está determinado por lo que les convenga a ellos y hacerles ver por qué les conviene. Lo entenderán. Claro. Alguien me decía, ¿y entonces eso puede ser traumático? No, el ser humano por naturaleza también es sano y sabe muy en el fondo que eso es por su conveniencia y cuando no es por su conveniencia, como en el caso de un castigo inmerecido. Claro. Porque tú crees que los castigos que no, digamos que no son lógicos o que están fuera de esas normas, erradican la autoridad o hacen que luego sea más difícil seguir las normas, las estructuras y adaptarse a ellas. Muy bien, ese es otro enemigo de la autoridad, la coherencia. Si Ah, yo imparto un castigo, mm, pero no tiene ninguna justificación para claro, nadie, ni para el niño, solo para mí, tal vez como desahogar una rabia, un sentimiento. Entonces, eso es un vacío de autoridad, eso es un peligro en el caso de la autoridad. Entonces, ese le crea al menor en este caso, incluso a un adulto, ambivalencia. ¿Cuál es, claro, ¿Cuál es la autoridad? ¿La autoridad es la persona o la autoridad es la norma, la regla? Porque cuando las reglas están escritas, esa exacto. autoridad puede ser impartida de una manera circunstancial y transferible. Cualquiera puede ejercer esa autoridad porque está arreglada. Porque al hilo también de esto, Gustavo, ¿qué verdades piensas tú que están detrás o que sostienen, digamos, el principio de autoridad? Correcto. Frente a esto se ha dicho mucho. No acabaríamos aquí. Por Ah, ejemplo, hay una verdad absoluta, que la autoridad no solo la debemos obedecer, que es lo que hacemos la mayoría de los seres ujú, conscientemente, sino que la debemos de ejercer también. O sea, incluso en los casos de tipo legal, no ejercer la autoridad se considera un delito cuando hay claro. consecuencias. Entonces, esa es una verdad, un hecho de la autoridad. Debemos Mm, obedecer y debemos ejercer la autoridad cuando nos toca. Incluso como padres, no ejercer la autoridad es una cuestión de desatención, incluso hasta de maltrato infantil, cuando no ejercemos esa autoridad que está delegada naturalmente sobre nosotros. Y hay muchos ah, más. Por ejemplo, tenemos que tener sí, la motivación a ejercerlo. Si yo no estoy motivado, si yo tengo bajo mi responsabilidad un hijo o un grupo de trabajo y yo no ejerzo esa autoridad, nadie la va a cumplir. Entonces yo tengo que estar motivado, si no yo pierdo legitimidad. Como claro. padre, yo no tengo autoridad legítima porque yo no quiero ejercer esa autoridad que naturalmente tengo y que me es respaldada por la ley. Claro, porque que también la propia persona que debe ejercer esa autoridad se desligue de ese principio, ahí también es un enemigo, ¿verdad? O ahí sí puede causar también consecuencias, ¿no? Un Correcto, desligamiento. correcto, porque tiene muchos peligros. O no hay Mm, autoridad o la ejerce alguien que no debe ejercerla, que no es claro, legítimo para ejercerla. Lo ve uno en las familias, donde el padre está ausente y donde quien ejerce la autoridad es el hijo mayor, o un tío, o un exacto. abuelo, o el hijo menor incluso se convierte en la autoridad de todos los mayores, inclusive los padres. Entonces eso es un Claro. problema que va a tener consecuencias con toda seguridad. Ah, porque en este caso, tú piensas realmente, Gustavo, que la autoridad no se transfiere, ¿no? Sino que se puede delegar transitoriamente. Exacto. ¿No? La autoridad no se puede transferir,
si yo soy la autoridad, la figura de autoridad para mis hijos, eso no puede ser mientras yo esté presente, si no estaríamos en lo que decías ahora, un vacío de autoridad, ser suplantado por nadie, porque yo soy la figura de autoridad y nadie puede tener dos o tres figuras de autoridad, o sea, dos figuras paternas, por ejemplo. Claro, Nadie puede tener claro, dos figuras paternas o dos figuras maternas. Entonces, claro. si eso no se puede transferir, yo puedo delegarle transitoriamente a un abuelo, a un tío, en unas vacaciones, en un paseo, que tome control y que mire si su hijo está cumpliendo con las normas, digamos, tácitas que hay en la sociedad, con las normas que Claro. hay. Pero eso es temporal, porque esa autoridad es mía y nosotros debemos de tener esa actitud. Yo la llamo la presidencia incluso, y yo lo Ah, digo jocosamente, yo he renunciado a muchas presidencias, pero esa presidencia que yo tengo, esa claro. autoridad sobre mi hogar, yo no a esa yo no puedo renunciar. Claro, porque a eso es lo que se llama responsabilidad, ¿verdad? O llamarías en este caso responsabilidad por parte de los padres, ¿no? Sí, es una responsabilidad, exactamente, es responsabilidad, es no solo un derecho, es mi deber ejercer esa responsabilidad de autoridad. Si yo me Ah, desligo de eso, alguien la va a coger. claro, porque en este caso hay quien tiene autoridad, o sea, o tú crees que hay quien tiene autoridad y no la quiere ejercer. Sucede mucho, desafortunadamente, Mm, sucede que muchas personas, no solo en el ámbito familiar, sino en el ámbito académico, laboral, profesores, jefes, mm, tienen autoridad para hacerlo y no la quieren ejercer. Eso es un ah, peligro. Y como te digo, en muchos casos, en el caso de las mismas autoridades que son reguladas por las mismas autoridades, no ejercer esa autoridad es considerado un delito. Ahora, claro. yo puedo por cualquier razón no ejercer en una situación mi autoridad, pero no puedo generar un vacío absoluto y total al respecto. ¿Por qué? Claro. Porque entraría otra pregunta, ¿cuáles son los móviles? ¿Por qué lo estoy haciendo? Ah, ah. Porque o sea, en este caso, claro, ¿tú crees que, que los roles y las reglas claras, las reglas y roles que son concisos y concretos, evitan los conflictos para ejercer esa autoridad? Evitan los conflictos, claramente. Si yo, como adulto, conozco todas las reglas en la sociedad en que me muevo, si yo como Ujú. hijo conozco todas las reglas en el hogar en el que vivo, yo voy a estar libre de muchos conflictos, porque como decíamos antes, no voy a estar rompiendo una cantidad de reglas que no conozco, que son capricho de otro. Entonces, las Claro, reglas en la familia deben de estar para todo el mundo claras. Y si es necesario escribirlas, hay que escribirlas. Esto es un asunto muy importante. Esto no es un asunto ah, de que se converse una vez ni nada. Incluso cuando se rompe una norma de autoridad, una regla, hay que hacer una reunión y volverla a explicar y preguntar por qué lo hizo y mirar, porque esto no es una camisa de fuerza, pero es muy claro, importante tener normas y reglas claras. Alguien decía alguna vez, si no sabemos para dónde vamos, cualquier camino es bueno. Yo tengo que tener claro. quién es mi autoridad, ese es el rol. Y cuáles son esas reglas que debo de cumplir. Entonces, Mm, si en ausencia de reglas es un caos. ¿Por qué? Porque el niño no claro, puede saber a qué hora se acuesta, a qué hora se levanta, cuándo come, cuándo debe estudiar, cuándo tiene que ir a la escuela. De tal forma de que desafortunadamente muchos problemas que encontramos de adultos ya con actitudes delictivas es porque hubo esos vacíos de autoridad que no modelaron y no enseñaron a cumplir reglas claro. aparentemente sencillas, otras veces no tan sencillas, pero importantes para la vida de adultos en sociedad. Mm. ¿Y qué consejos, Gustavo, desde la psicología o desde tu profesionalidad, tanto en psicología como coach, qué consejos darías a los padres? Correcto. Yo pienso que los padres inicialmente pueden sentarse a escribir cuáles son las reglas o el Mm, manual, que es importante tenerlo. Esto no es un asunto de ser rígidos, no, es un asunto de formar mejores ciudadanos. Yo hablo con mucha gente y que ha tenido problemas y me han dicho, ¿cuánto hubiera agradecido yo que mi papá y mi mamá me hubieran puesto reglas? ¿Cuánto hubiera agradecido que me obligaran a estudiar? ¿Cuánto hubiera agradecido
que me hubieran obligado a tocar un instrumento musical. Claro. Entonces son talentos que se han desperdiciado por la falta de reglas. Entonces yo pienso que el padre y la madre, acorde a la edad, deben de fijar unas reglas para sus hijos. Primero, hablarlas entre ellos para no improvisarlas y después Claro. socializarlas con sus hijos, si es el caso, incluso hacerlas firmar. Vamos a firmar el contrato y es algo divertido. Y no solo estamos modelando las reglas, sino que estamos enseñándoles a ellos a ser grandes negociadores. Claro, y sobre todo a participar, ¿no? Porque muchas veces el problema también es que no hay consenso, no hay un quórum, ¿no? A la hora de Exacto, participar de eso. exacto. Veníamos de sociedades hace 3 o 4 generaciones muy patriarcales y autoritarias, donde nuestros padres, pues estoy en el intermedio de esas generaciones, mandaban, pero no nos preguntaban y solo debíamos de obedecer sin protestar. Claro. Incluso muchas veces ejercían esa autoridad de una mala manera. Afortunadamente eso no causó traumas, como mucha gente suele pensar. Pueden ser momentos dramáticos, pero no tienen que ser traumáticos. Pero hablarlo honestamente, como lo puedo hacer en este momento, que sentía que debía de obedecer ciegamente, puede ser terapéutico. Entonces, Claro. nosotros no debemos repetir, aunque muchas veces como adultos nos sentimos orgullosos y les ponemos a nuestros hijos el ejemplo de que nosotros obedecíamos y que no protestamos. Eso no fue del todo bueno, eso no fue del todo ni Claro. útil ni bueno, sino que debemos tomar lo bueno de ahí y desechar lo malo e integrarlo a las nuevas generaciones y a los tiempos actuales. Ah, y ya para finalizar, Gustavo, a mí me interesa mucho, bueno, con dos profesionales lo hago, me interesa mucho también saber un poco de vuestra experiencia dentro de, sobre todo, tanto del campo que habláis como dentro de cualquier otro campo que hayáis manejado. En este caso, ¿qué ejemplos más curiosos o qué casos más curiosos te has encontrado en el ejercicio, sobre todo como coach o como psicólogo, dentro de esto que llamamos la autoridad? Bueno, esa pregunta me cae muy bien Mm, porque nos sirve para ayudar a formar claro, a nuestros padres y a los que ejercen la autoridad. Desafortunadamente es muchos los casos donde me encuentro que la figura de autoridad en la casa es el hijo menor. el hijo Entonces, menor. un problema Pues, muy delicado porque uno va a hablar con la figura de autoridad y supone que es el padre o la madre o quien la represente y encuentra con bastante frecuencia que en la casa se dice producto de rabietas o amenazas o incluso manipulación, como decías tan acertadamente inicialmente, por ah, parte de los hijos con enfermedades, con bajo rendimiento escolar, incluso amenazan que se van de la casa, lo cual ya estamos hablando de codependencia. Entonces es una cosa que uno claro, encuentra con mucha frecuencia, que quien debe ejercer la función de la autoridad no la ejerce y la ejerce alguien que no está legitimado para hacerla y que no tiene ni siquiera la madurez para hacerla, en este caso alguien claro, incluso menor de edad y que no claro. aporta nada a la casa, sino por el contrario, es alguien que depende de los adultos. Claro, y en este caso, Gustavo, ¿cómo lo sueles afrontar tú? ¿Cómo se suele trabajar este tipo de cosas, sobre todo ese tipo de casos cuando son menores los que ejercen? Bueno, tenemos que empezar a hacer un reencuadre con esos padres. Muchas Ujú, veces ellos están repitiendo algo que vivieron. Muchas veces ah, ellos no ejercen la autoridad porque piensan que el niño se va a traumatizar. Muchas veces no ejercen la autoridad claro, por congraciarse con los hijos, por creer que podemos ser amigos de nuestros hijos y frente a eso hay mucho dilema. Un amigo efectivamente, no nos pone reglas, pero un padre sí nos pone reglas. Por ese solo principio es muy difícil claro, tener una relación de amistad con un hijo. Por la diferencia de edad es otro principio. Entonces hay que claro, reencuadrar a esos padres de que ellos son la autoridad y deben ejercerla. Decía el padre de la psicología Sigmund Freud que toda función paterna es fallida, que no hay función paterna perfecta. Es decir, claro, vamos a fallar y vamos a equivocarnos, pero tendremos también muchos aciertos, más aciertos que desaciertos. Entonces tenemos que, como mm, padres, en el ámbito terapéutico y directivo, reencuadrarlos para que empiecen a ejercer esa autoridad gradualmente y a enseñarles a no ser
manipulados por los hijos. Recomiendo mucho, Claro. por ejemplo, asistir a reuniones de codependencia afectiva, porque realmente si un hijo es el que manda, lo que tengo es un problema de codependencia afectiva, con una sola reunión, Ah, a que asistan de codependencia afectiva, van a resolver en un 90% esa situación de el liderazgo y la autoridad como padres. porque el rango de éxito, en este caso con el que tú te encuentras, suele ser alto, suele ser medio o suele ser bajo, cuando te pones a trabajar in situ. No, el éxito es alto, el Es alto, éxito ¿verdad? es altísimo, porque muchos padres tienen las facultades para ejercer esa autoridad, tienen todas las habilidades sociales y emocionales, pero estaban desconociéndola o se Claro, sentían, digamos, inconscientemente incapacitados para hacerla o para ver en qué estaban fallando. Entonces lo que hace es hacerles ver a través de videos, de juegos de roles, los errores, pero es altísimo el éxito. Y es muy lindo porque los hijos muchas veces lo que están pidiendo es autoridad. Cuando eso hay es. una rebeldía por medio, se sabe que casi siempre el hijo lo que está pidiendo es que lo controlen porque solo no puede vivir. Entonces Claro, nosotros tenemos que asistir a los padres a que ejerzan esa autoridad y se quiten como esa venda de los ojos que creían que estaban haciendo lo correcto a claro. través de escuchar información errónea, de Mm. teorías filosóficas erróneas, en vez de ir a la profundidad de la ciencia, en este caso social, psicológica, para ver a través de qué ha dicho la investigación sobre la autoridad, como es lo que estamos hablando en este caso. Porque tú ves realmente satisfacción en los padres una vez que han conseguido, digamos, ese manejo sano, ¿no? O ese control sobre la situación que tenían. Definitivamente vemos satisfacción, vemos una mejora de relación en la dinámica familiar, en la dinámica de pareja, con la Mm, escuela, porque un hijo que no claro, tiene autoridad también va a tener problemas en la escuela porque no lo va a obedecer. Entonces claro, vemos un mejoramiento incluso en la relación del mismo hijo o hija con el padre y un agradecimiento. De tal forma, entendemos en el caso de la adolescencia que como nos estamos integrando como seres humanos independientes, individuales, lo primero que hacemos para tratar de integrar eso es retar la autoridad. claro, Entonces nosotros no debemos de tomar, si es el caso, y estamos lidiando con adolescentes, sean hijos, sean alumnos, sean sobrinos, que ellos nos están retando como algo personal, sino que ellos están afirmando su personalidad y lo hacen de esa manera, desafiando y retando la autoridad. Pero claro, nosotros tenemos que en ese sentido volvernos amigos y ser como algo en lo que ellos puedan catalizar esos sentimientos, no tomarlo personal y ellos pasarán por esa época, por esa etapa claro. satisfactoriamente y nosotros vamos a estar satisfechos de haber cumplido con ese deber y ellos satisfechos de que les hayamos permitido pasar por esa etapa de crisis que en estos casos es cualquier etapa de desarrollo, sea adolescencia, pubertad o infancia. Y ya para finalizar, Gustavo, porque me interesa, me, me gusta mucho este tema, ¿no? Y me gusta mucho también puntualizar eso y remarcar todo lo que estás diciendo. En este caso, Gustavo, ¿qué problemas piensas o cuáles son los problemas principales que existe en esta sociedad general? Ya no hablo puntos concretos o sociedades o países, sino generalmente en el mundo occidental. ¿Cuál crees que son los problemas claves que dices, por estos problemas el principio de autoridad o la asunción de esa autoridad se rompe? Ese es un tema en el que vengo trabajando hace un par de Mm. años. Ah, Pienso con bastante responsabilidad, en el sentido de que he estudiado e investigado, ah, que considero que la mayoría de problemas se presentan porque hay relaciones de codependencia. Es decir, es una ah, relación en donde no hay una autoridad ni normas claras. Entonces lo que se fomenta es una relación de codependencia. Tú desobedeces, claro. yo te castigo y nos montamos en un círculo vicioso que se llama incluso un ciclo de violencia y ciclo Mm, de violencia familiar frente al asunto de la autoridad. Entonces, es mm, una relación de codependencia. Por eso sugería ahora, vaya a una reunión de claro, codependientes afectivos. Es útil para toda la familia. No sienta vergüenza de ir, son anónimas, son gratis, están en todas partes. Todos nos claro, vamos a beneficiar. Cuando asistimos a esas reuniones, lo primero que decimos es no haber venido antes, no haber ya, conocido este tema antes.
Entonces, para mí, el principal problema del mundo actual es que nadie quiere obedecer la autoridad. Lo vemos constantemente en los videos, todas las personas, la gran mayoría desafiando las figuras de autoridad. ¿Cómo vamos a pretender que alguien nos obedezca o nos vea como una figura de autoridad si nosotros constantemente estamos desobedeciendo la autoridad y dando el mal ejemplo a las nuevas generaciones? Ese es el principal problema. Sí, yo la verdad que estoy totalmente de acuerdo. Y ya esta sí que es la última, Gustavo. Ya sabes, bueno, por el mundo entero está pasando ahora mismo por la crisis de la pandemia. O sea, es una crisis bueno, que no se ha escapado ningún país del mundo. En este caso, ¿cómo ves tú que va a afectar toda esta pandemia o está afectando a, digamos, la autoridad de la familia? Correcto. Al haber mayor interacción en la familia, estamos prácticamente hablando de que toda la autoridad está en el ámbito de la familia en este momento, de cuarentena, de encierro, de limitación a salir. ¿Por qué? Porque si la gente no puede ir a la escuela, esas figuras de autoridad en la escuela no están funcionando plenamente en este momento. Si la gente no puede ir a trabajar, si la gente no puede salir a la calle. Entonces, eso es un motivo de mucho conflicto y mucho roce en la casa. ¿Por qué? Porque muchas razones. Primero, queremos hacer lo que no hemos hecho durante tanto tiempo en familia en un solo momento. Eso genera mucho conflicto, mucho roce. Tenemos la autoridad 100% en ese momento para decirle a nuestros hijos, estudie, acuéstese ya, coma ya, organícese ya, vístase, bañese. Eso siempre va a estar generando conflictos. ¿Qué recomiendo yo en este momento? Generar válvulas de escape. ¿Cuáles son las válvulas de escape? Salir a caminar, salir al parque, buscar de qué manera personalmente yo me cargo de energía y me quito la tensión. Por ejemplo, hay personas que necesitan la playa, otros necesitan el campo, otros necesitan música, otros necesitan estar solos. Entonces, buscar yo como figura de autoridad, ¿qué necesito yo para poder liberar la tensión y ejercer bien la autoridad con buena energía? ¿Qué necesitan mis subordinados? En este caso, los hijos y la familia. Tengo que ser estratégico en mirar cómo ellos se quitan la tensión para poder establecer un buen canal de comunicación libre de tensión, no en el momento en que todos estamos tensionados. Entonces, es lo que tenemos que hacer. Y lo otro que recomiendo es poner tareas a los niños, dibujar, dibujos libres, escribir, aprender un nuevo idioma y finalmente dinámicas familiares. Recomiendo mucho esta dinámica. Cuéntame tu mejor momento. Cada familiar va a contar cuál fue el mejor momento que tuvo en la familia. Cuéntame cuál fue tu mejor momento en la infancia. Y no criticarlo. Mi mejor momento fue cuando estuve en una piscina y no llevé vestido de baño y todo el mundo se rió de mí, pero resolví con un vestido de un adulto y todos se reían. Entonces, tenemos que buscar esos buenos momentos para socializarlos y sin criticarlos. Todo esto son estrategias para liberar la tensión y poder ejercer y obedecer la autoridad. De acuerdo. Gustavo, la verdad es que un placer enorme escucharte y un placer enorme que nos hayas comentado todo esto, porque la verdad que creo que es un tema muy interesante y es un tema que también efectivamente se desconoce, ¿no? A nivel práctico, sobre todo a nivel práctico es un tema que se halla en una nube todo. Las personas quieren controlar las cosas, pero a veces no saben cómo y tampoco saben los principios de ello, ¿no? Así que bueno, la verdad es que te agradezco muchísimo estos 40 minutos y ha sido un placer, Gustavo. Correcto, igualmente. Y finalmente, has dicho algo cierto, la gente no sabe dónde buscar. Esto no es un asunto fácil. Nosotros no nos hemos aprendido sobre autoridad. Si necesita ayuda, búsquela, que la va a encontrar y se le hará más fácil el ejercicio de autoridad y generar una dinámica familiar exitosa. La familia está llamada a ser exitosa y nosotros podemos hacerla exitosa como líderes a través de un buen ejercicio de la autoridad. Muy bien, sí, sí, totalmente de acuerdo, Gustavo. Porque en este caso, vosotros también practicáis online, ¿no? Hacéis terapia online, hacéis... Correcto, damos asesorías asesorías. online. De acuerdo. Pues bueno, ya sabéis que si queréis, aquí tenéis, yo voy a colgar debajo el Instagram de Gustavo. Gustavo, ¿tenéis página web también? Correcto, familiashoy.com, www.familiashoy.com.
De acuerdo, pues bueno, si queréis ya sabéis más información, si os interesa, si queréis saber mucho más sobre lo que hace Gustavo, el proyecto de Gustavo, etcétera, ahí podéis meteros. Yo os recomiendo porque bueno, ya habéis visto que es una persona encantadora, Gustavo, y nada, y su trabajo también es espectacular. Así que, de nuevo, Gustavo, agradecerte este momento, agradecerte tu tiempo, ¿de acuerdo? Y nada, estamos en contacto porque para mí ha sido un placer muy grande. Seguro, seguiremos en contacto. Muchos éxitos para la familia y muy agradecido. El placer es mío. ¿Qué haces, Gustavo? Saludos desde Madrid. Gracias. Igual Cuídate. desde Miami. Buena semana. Buena semana.